Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyes. Dicen que se van a casar en una boda secreta. Yo todavía estoy en shock. ¿Vosotros lo veíais venir? Yo desde luego que no. Madre mía, esto sí que es una bomba. De verdad, es que no me entra en la cabeza. Si hace nada, los veíamos por ahí cada uno a su bola. Y ahora zas. Boda secreta. ¿Quién se hubiera imaginado algo así? Yo, para ser honestos, pensaba que lo de ellos estaba más que superado. Que cada uno había seguido su camino y punto. Pero parece que no, que el corazón es terco, señores. Lo que yo creo que está pasando aquí es, a ver cómo lo explico. Quizás después de todo el revuelo que hubo en su día, con todas las polémicas y los rumores, decidieron que la mejor manera de zanjar el tema, de una vez por todas, era hacer algo súper privado. Algo que solo ellos supieran. Que se enteren de que están juntos y que se quieren, pero sin el circo mediático de por medio. Muchos dicen que esto es una estrategia, que lo hacen para dar de qué hablar, para que vuelvan a estar en boca de todos. Y no os voy a engañar con la de veces que han intentado darles carpetazo, pues tampoco sería la primera vez que se rumorea algo así para volver a acaparar titulares. Pero, ¿boda secreta? Eso ya es otro nivel. Piénsalo bien. Si realmente están casándose en secreto, es porque quieren que esto sea algo muy íntimo, solo para ellos y su gente más cercana. Nadie más. Ni cámaras, ni paparazzis, ni comentarios de fans locos. Solo ellos dos, diciendo el sí, quiero, sin toda la presión del mundo. Y la verdad, yo creo que eso dice mucho. Quizás si antes lo suyo no funcionó, fue precisamente por toda esa exposición tan brutal. Además, imaginaros la sorpresa. Nadie se lo espera. De repente, boom. Empiezan a salir fotos o comentarios de gente que estuvo ahí, y el mundo entero enloquece. Sería un notición. Y no me extrañaría nada que estuvieran jugando un poco con la prensa, que se rían desde la distancia mientras todos nos volvemos locos buscando pistas. Lo que a mí me intriga más es cómo se ha mantenido esto en secreto. En este mundo de hoy con las redes sociales, es casi imposible que algo así no se filtre. A no ser que de verdad hayan sido súper discretos, que hayan contado con gente de muchísima confianza. Gente que sabe guardar un secreto. Y si además añadimos que parece que Can está en un momento de su carrera bastante bueno, y que Demet también está súper activa, esto les da un aire de que están en la misma página. De que se complementan en todos los sentidos. No es solo una pareja que se reencuentra, es una pareja que parece estar construyendo algo sólido, lejos del ruido. Yo personalmente creo que hay algo de verdad en todo esto. No sé si es una boda oficial con todos los papeles en regla, pero sí que me da la impresión de que están dando un paso importante. Algo que va más allá de un simple amigovio o un remember. Si de verdad se van a casar, aunque sea en secreto, eso es para celebrar. A ver, que no digo que sea 100% seguro, pero la intuición me dice que algo se cuece. Y si además han elegido una boda secreta, es porque tienen motivos para ello. Quizás quieren tener esa tranquilidad de que nadie interfiera, de que sea su momento sin juicios ni opiniones externas. La verdad es que me encanta pensar que, después de todos los altibajos que tuvieron, han encontrado un camino para estar juntos de nuevo, y además de una manera tan ellos. Tan misteriosa y sorprendente. Me imagino la cara de la gente cuando se enteren. Va a ser un escándalo. Así que, volviendo a la pregunta del millón. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos y ahora sí que sí?